El tema que yo voy a abordar es el relativo a la reparación del daño en esta instancia de ejecución penal y partiría del marco jurídico que tiene como base este derecho fundamental que tiene la víctima, que parte del 20 constitucional, que señala que el Ministerio Público es quien debe solicitarlo, que en su caso también la víctima de manera directa puede hacerlo, pero en cuanto al juzgador hace un señalamiento específico respecto a que cuando se emita una sentencia condenatoria no se debe de absolver de este rubro. Y hago esta acotación porque pues es muy común encontrar absoluciones respecto a la reparación del daño, a pesar de esta disposición, que digo, yo adelantaré ahorita una serie de opiniones muy personales que tienen que ver con este punto constitucional. En cuanto a este mismo marco normativo, pues la ley de víctimas, general de víctimas, alude también a la parte relativa al daño que debe ser reparado, el cual debe de ser integral, adecuado, que garantice la no repetición de la conducta, que debe de tener una cuestión transformadora y que va en comunión precisamente con este dispositivo constitucional. En lo que hace a la parte de la instancia de ejecución, existe una disposición no tan categórica ni tan amplia como a lo mejor el dispositivo constitucional, ni como la ley general de víctimas, pero sí hay diversos dispositivos en la ley nacional que nos permiten refrendar el marco normativo de la Constitución y el de la Ley General de Víctimas. En específico, el 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal hace alusión en dos de sus apartados, de sus fracciones, en específico la segunda, la obligación que tiene el juzgador de garantizar que la sentencia se ejecute en todos sus términos. ¿Qué significa esto? Que se ejecuten todos sus términos, pues que se dé cumplimiento tanto a la pena corporal o sanción corporal como a la sanción pecuniaria, que es donde entraría la parte de la reparación del daño, o en su caso la multa. Y la otra disposición es la contenida en la fracción cuarta del mismo numeral 25, que establece que es una obligación del juez de ejecución sustanciar y resolver todos aquellos incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño. Y aquí llama la atención, en mi caso específico me ha llamado la atención, que casi en toda la Ley Nacional de Ejecución Penal limitan la intervención de la víctima a la parte relativa a la reparación del daño o al pago de la reparación del daño. Hay un dispositivo, el 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su análisis, que si procedemos a su análisis, nos habla de las personas que pueden intervenir en una audiencia de ejecución penal. Y en la fracción sexta nos dice que podrá intervenir la víctima o su asesor jurídico. Y luego aquí es la parte que les digo que llama la atención, porque dice, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño, y continúa, y cuando afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Aquí pareciera como que el legislador aún sigue contemplando a la instancia de ejecución como una fase o como una etapa y no propiamente como una instancia independiente o autónoma, puesto que habla del punto relativo al esclarecimiento de los hechos, que creo yo que es una cuestión que ya se venció en un proceso penal, que tuvo como resultado la emisión de una sentencia condenatoria y que finalmente da origen al inicio del procedimiento ordinario de ejecución. Por lo tanto, creo que esta parte pues resulta ociosa porque ya formó
valga la redundancia, parte de una fase anterior o de un proceso penal en el que culminó con una sentencia. Y en cuanto a la justicia, pues aquí también llama la atención lo relativo a qué debe de entenderse por la justicia de la víctima en esta instancia de ejecución, que puede traducirse, si bien en el acceso de la misma a la justicia, su derecho al acceso a la justicia, pero que también puede tener diversas connotaciones que nos pueden llevar al punto relativo a la exigencia de la reparación del daño. Creo que uno de esos puntos que pudieran tener convergencia y que no fueran relativos a la reparación del daño, lo sería aquel relacionado al acceso a beneficios, en el que la víctima pueda quejarse respecto a que a través de esa concesión pondría en riesgo su integridad o a ella misma en dado caso de que a través de un dato objetivo lo pueda acreditar, o cuando se le invita que en la audiencia o se pide su presencia en la audiencia para efecto de que tenga claridad respecto a que la pena que debe compurgar la persona privada de la libertad es la que el juez fijó en la sentencia, es decir, como una especie de observador, la víctima, respecto a que la condena que fue corporal o la pena corporal sea totalmente cumplimentada y no haya una serie de cuestiones que incidan en que no se puede dar este cabal cumplimiento, como lo sería el acceso a un beneficio. No sé si me di a entender. Y esta segunda parte de este mismo numeral llama mi atención porque nuevamente retoma el tema de la reparación del daño como una parte central, y ahora sí deja de lado este punto de la afectación directa o directa en cuanto al esclarecimiento de los hechos y la justicia, puesto que dice que cuando se trate de controversia sobre la duración, modificación o extinción de la pena, solo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta, que en específico son la persona privada de su libertad, el Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico, y la fracción sexta es la víctima, y dice, y en este último caso, respecto a la reparación del daño, es decir, vuelve a limitar que la participación de la víctima tenga que ser única y exclusivamente respecto a la reparación del daño y no respecto a otra cosa, como si el mismo numeral lo contempla en su párrafo primero o en la primera parte. Por tanto, debemos entender que la cuestión medular sobre la que debe participar la víctima, pues se reduciría básicamente al tema relativo a la reparación del daño, al tema de las afectaciones en este punto. Y para ello yo me hice un cuestionamiento para efecto de esta mesa panel. Debemos de ver la reparación del daño como un derecho fundamental de la víctima consagrado a nivel constitucional en ese 20 apartado C fracción cuarta, o como un obstáculo para la persona privada de su libertad para alcanzar el acceso a un beneficio como lo es la libertad condicionada y la libertad anticipada. Y hablo de un obstáculo porque tal y como adelantaba el maestro Carlos Martínez, creo que en la parte de los requisitos es un tema escabroso el relativo al cumplimiento o no de la reparación del daño, puesto que es una exigencia que contempla el propio 137 y 141 para la persona privada de libertad de dar cumplimiento a este pago para poder ser acreedor al beneficio. Y aquí me surgen varios cuestionamientos. Uno, ¿qué pasa cuando el monto de la reparación del daño fue de manera genérica o se condenó de manera genérica y no se ha logrado su cuantificación? Dos, ¿qué papel juega el artículo 198 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
que establece que ninguna persona potencialmente candidata al beneficio de la libertad condicionada o anticipada no podrá negársele este acceso por escasez de recursos. 3. Si aún no se ha logrado la cuantificación de la reparación del daño, el defensor, llámese público o privado, debe de pedir su cuantificación para lograr que su patrocinado obtenga este beneficio, o deberá en su caso pedir el acceso al mismo, señalando que el no cumplimiento de este requisito no es una cuestión atribuible al sentenciado, aunque de por medio pudiera estar el hecho de que la víctima ni siquiera está enterada que no se cuantificó la reparación del daño. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el camino? Y aquí voy a retomar un artículo un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos habla de en qué casos el juez de tribunal de enjuiciamiento, o en su caso de control, más sucede en el caso del tribunal de enjuiciamiento, por qué razón no cuantificó la reparación del daño y finalmente condenó de manera genérica. El artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: cuando la prueba producida no permite establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes, y aquí habla específico del tribunal de enjuiciamiento, podrá condenar genéricamente a reparar daños y perjuicios, ordenar que se liquiden en la vía de ejecución por vía incidental, siempre que estos no se hayan demostrado. Entonces, y aquí me viene otra interrogante. Dice, siempre que estos, se hayan demostrado. Y si no se demostraron, ¿cuál es la opción? Absolver, porque la propia Constitución ya me está diciendo que no puedo absolver por concepto de reparación del daño cuando se trate de una sentencia condenatoria. Ahora, respecto a los cuestionamientos anteriores, para regresarme a la parte relativa a la condena genérica y cuando no sea cuantificada, pues debemos partir que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal no establece propiamente un procedimiento para llevar a cabo la cuantificación de la reparación del daño, o para verificar cómo debe de llevarse a cabo este incidente. El único lineamiento o el único artículo que nos puede dar un poquito más luz de cómo debiera de hacerse es el 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos habla como de una mini intermedia, en donde el juez de ejecución abre debate respecto a la admisión y desechamiento de pruebas, tanto del defensor y del Ministerio Público y en su caso el asesor jurídico. Posterior a estos, el juez emite como una especie de auto de apertura, pero verbal, en donde establece cuáles pruebas fueron admitidas, y luego ahora sí arránquense con el desahogo de la prueba, y después del desahogo de la prueba, háganse unos alegatitos como si fuera una audiencia de individualización de sanciones, y ahora sí, yo juez tengo la posibilidad de lo que no hizo el tribunal de enjuiciamiento, emitir una resolución de cuantificación de la reparación del daño. Y con todo el respeto que le tengo a mis compañeros jueces de enjuiciamiento, hablamos de un obstáculo para los jueces de ejecución de poder ir más allá de lo que ustedes ya resolvieron. Y me refiero a esta parte de ir más allá, porque creo que cualquier defensor pudiera decirme que esta condena genérica permite a la gente del Ministerio Público subsanar vicios que tuvo para no acreditar esta reparación del daño en la fase
o en la parte del juicio oral. Pudiera ser también la posibilidad que tiene la víctima de que se le reivindique y de obtener a lo mejor más monto del que no se acreditó en tribunal oral, puesto que debemos de recordar que estamos en una instancia distinta, es borrón y cuenta nueva. Aquí no tenemos de por medio un escrito de acusación que nos diga que son 50,000 pesos. Aquí partimos de algo nuevo, de pruebas nuevas, para que se logre una cuantificación que no se logró allá. Y me quiero centrar en este punto de la cuantificación de la reparación del daño genérica, puesto que se relaciona con el tema tocado por el maestro Carlos Martínez, en cuanto a la condena genérica que no permite que una persona potencialmente acreedora del beneficio acceda al mismo. En una opinión muy personal, yo les digo que considero que esta circunstancia, si no puede ser atribuible a la víctima porque a lo mejor no es perito en derecho y no tiene la posibilidad de ella misma ejercer estos derechos para efecto de lograr su cuantificación, pero sí tiene a la mano un representante como pudiera ser el asesor victimal o el Ministerio Público y no lo hicieron, esto no debe de incidir en un derecho fundamental como lo es la libertad del sentenciado, que es potencialmente candidato a un beneficio como la libertad condicionada o anticipada. Creo que tampoco hay un impedimento para que el abogado defensor lo solicite. Estamos ante un sistema público contradictorio, ante un control horizontal, que si se tomara de una diversa manera como se hace en otros países, pues válidamente a lo mejor sería aceptable que un defensor lo planteara. Sin embargo, creo que sigue siendo, en mi muy humilde opinión, una obligación del agente del Ministerio Público o en su caso de la víctima, atendiendo al propio precepto constitucional al que hice referencia al inicio. Para mí el camino es que se le otorgue el beneficio si es que es potencialmente candidato y cumple con todos los demás, a pesar de que no se haya cuantificado, si es que ya tenemos la audiencia encima y que en su caso el juez ordene con las facultades que tiene que se logre esta cuantificación de la reparación del daño, pero sin retardar ese acceso que tendría esta persona al beneficio. Luego, hablé también del artículo 198 en cuanto al pago o no de la reparación del daño, porque la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece en ese 198 que en ningún caso una persona potencialmente beneficiaria de la determinación respecto a la obtención de una libertad condicionada o anticipada podrá permanecer en prisión por escasez de recursos. Creo que en este punto específico aún seguimos quedándonos cortos. Creo que falta mucho por socializar en cuanto a la instancia de ejecución penal, en cuanto a cada uno de los temas que abarcan esta instancia, y en el punto específico de la reparación del daño, la misma ley nacional como que pone un candadito, porque dice, para lo cual podrán aplicarse los mecanismos alternativos o procedimientos de justicia restaurativa que correspondan. Y yo me pregunto, en un delito de homicidio, en el cual la persona privada de su libertad ya tiene ese 50% del que habla la libertad condicionada en su 137, le condenaron por concepto de reparación del daño, como sabemos en esta clase de delitos siempre son muy altos, a 350,000 pesos. La persona privada de su libertad no tiene ni un 5, no puede pagar esta cantidad. Es potencialmente candidato porque dio cumplimiento a su plan de actividades, porque tiene buena conducta, porque cumplió con todos los requisitos, pero no ha pagado esta reparación del daño que está consagrada como un derecho constitucional. Luego, en cuanto a estos mecanismos,
Nosotros como jueces de ejecución podemos invitar a las partes, al ofendido en este caso, a la víctima indirecta, para efecto de que se sometan a una especie de mecanismo alternativo de solución de controversias, se les envía lija, se hace una sesión con el interno, van los facilitadores al centro de reinserción social, pero nos llevamos la sorpresa de que la víctima quiere sus 300,000 pesos y el sentenciado nada más le puede dar 100 pesos por semana porque no gana nada al interior del centro penitenciario, o es muy poco lo que gana. Debemos de seguirlo aprisionando tan solo por el obstáculo del no pago de la reparación del daño. Y aquí yo he hecho comentarios con el maestro Sarre, con Carlos, creo que más con el maestro Miguel Sarre, en relación a que la propia Convención Americana de Derechos, el Pacto de San José, perdón, establece que ninguna persona podrá ser aprisionada por deudas, que el mismo 17 constitucional nos habla de deudas de carácter civil. Aquí sí le da un rubro distinto, una parte distinta a la Constitución al hablar solamente de deudas civiles. Y entiendo que la parte relativa a la reparación del daño no es propiamente una deuda civil, pues se transforma finalmente a través del procedimiento administrativo de ejecución en un cobro de carácter precisamente administrativo. Pero en cuanto al fin o al objeto que tiene este 137 o 141 de que se le resarce el daño a la víctima, ¿qué se gana teniendo a una persona en prisión durante 7 años o 10 años que le dieron como pena total del delito de homicidio? Si saliendo, aunque cumplió los 10 años, va a seguir sin pagar ni un solo centavo, porque no lo va a pagar, ya se le dio inicio al procedimiento ordinario, procedimiento administrativo de ejecución, ¿y qué creen? No tenía bienes para embargarle, y por lo tanto no pagó absolutamente nada. Y aquí sí yo encuentro justificación a la figura de la libertad condicionada, porque creo que podríamos hacer uso de ella para, de cierta manera, obligar a la persona privada de su libertad a que hiciera este pago de la reparación del daño en el resto de la pena que yo voy a mantenerlo vigilado, y ya por lo menos la víctima estaría medianamente resarcida en este rubro. Yo considero que no es un obstáculo, yo considero que si es potencialmente candidata a este beneficio, pudiéramos allegarnos, como dice el licenciado Martínez, de diversos ordenamientos que tiene la ley nacional, que tiene la convención, que tiene la propia Constitución, para, sin menoscabar el derecho que tiene la víctima a esta reparación del daño, poder hacer un equilibrio de intereses que beneficie tanto a la persona privada de su libertad, potencialmente candidata a este beneficio, como en su caso a la propia víctima, que no obtendría nada si lo tiene encerrado todo el tiempo y finalmente no le va a pagar un peso. Porque yo sí les puedo decir que en mi experiencia, el 95% de los asuntos que terminan con la totalidad de la sentencia porque no tuvieron para pagar, resultaron insolventes y se les dio inicio al procedimiento administrativo de ejecución y todos resultaron insolventes. Hasta aquí quedaría mi participación. Creo que habría más aristas que pudiera tocar, pero por cuestión de tiempo, pues traté de centrarme en estos puntos específicos.